Con la Sony hacemos un... Acá le comunico al presidente Ciudadano si quiere hacer intervalo, 30 minutitos, 15, o quieren continuar. Por 15 minutitos, con intervalo de 15 minutos y continuamos. Muchas gracias. Bien, después de este pequeño receso continuamos. Vamos a escuchar al expositor, ingeniero Edmundo Nolan, ingeniero agrónomo, miembro de APRESID, pautas de aplicación de Minagri, comparación con ordenanzas de otros municipios. Gracias, buenas tardes. Bueno, tal como me presentó el director, soy ingeniero agrónomo, José Nolan es mi nombre, participo en APRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Es una entidad formada por productores, básicamente somos 1.200 socios alrededor de todo el país, desde Salta hasta Bahía Blanca, y como una entidad agropecuaria, somos una asociación netamente de productores, muy preocupados por la sustentabilidad. Hemos tenido a lo largo de todo el intercambio que tenemos con nuestros socios, hemos tenido muchos comentarios acerca de toda esta problemática que existe a lo largo del país sobre las aplicaciones periurbanas de agroquímicos, por lo que nosotros como productores interesados en la sustentabilidad, en la producción de alimentos, nos propusimos juntar todas esas experiencias de todos los productores a lo largo del país que hemos tenido este tipo de debates y de alguna forma acercar algunos conocimientos, algunas experiencias de otras localidades y fundamentalmente una participación que hemos tenido trabajando con el Ministerio de Agricultura de la Nación y otras entidades oficiales como el SENASA, el INTA, los Ministerios de Agricultura de las provincias, que es el Consejo Agropecuario Nacional, también otras entidades como los colegios de ingenieros agrónomos. Bueno, y entre todos elaboramos una propuesta, un documento que tratan de ser pautas, o sea, de las cuales vamos a explicar algunos de los temas de los cuales hemos tratado en la elaboración de ese documento, para que ustedes puedan ver más o menos cómo los fundamentos que nos han llevado a la confección de ese documento que le acercamos a nuestros socios. Lo primero que hicimos fue hacer una encuesta. Nosotros tenemos regionales en nuestra institución, 32 a lo largo de todo el país, como les contaba, y vimos las inquietudes que tenían los miembros de nuestra asociación. Ya les digo, son 200 productores a los cuales nos interesa producir de una manera sustentable a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros no solo practicamos las buenas prácticas agrícolas, sino que hasta incluso las certificamos. Y las buenas prácticas agrícolas, muchas de las cosas que voy a decir, van a encontrar ustedes muchos puntos de coincidencia con los disertantes que hemos tenido antes. Por ejemplo, las buenas prácticas agrícolas son la rotación de cultivos, son la aplicación de manejo integrado de plagas, o sea, solo aplicar productos fitosanitarios cuando corresponde, cuando está presente la plaga y no por si acaso. Son también el uso de fertilizantes, el uso de nutrientes que hay que reponer, sí o sí, porque todo lo que se va en el camión se va a las cloacas de las ciudades. Eso de que el suelo se beneficia no existe, siempre se va, siempre con el camión de hacienda, con el camión de soja, con el camión de trigo, con el camión de maíz, siempre los nutrientes se van, y eso hay que reponer. Nosotros practicamos, decimos y hacemos y certificamos a través de entidades certificadoras internacionales lo que proponemos, las buenas prácticas agrícolas. Y en eso también las aplicaciones de fitosanitarios deben ser hechas en un todo de acuerdo a la ley. Bueno, uno de los reclamos de nuestros socios era fundamentalmente el informar, por eso subrayé, no voy a dar todo en la presentación, concientizar, informar a la sociedad, hacer campañas de información, difundir conocimientos
clarificar algunos temas, difusión de las buenas prácticas, asesorar a legisladores, recopilar información, que es lo que estamos haciendo. Y la preocupación era por qué existe esa escalada de denuncias, acciones relacionadas a los tratamientos en áreas periurbanas, que genera la preocupación de nuestros socios y en toda la comunidad, y empresas también. Y bueno, y veíamos que había muchas cosas que por ahí eran referidas al miedo y la desinformación. Así que una de nuestras misiones principales era tratar de acercar la información y de esa manera ver que el miedo solo se va a desaparecer. Hay también otras preocupaciones que tenemos nosotros, que hoy es la ley de aplicaciones periurbanas, pero puede ser, como decía el compañero del Senado de la Cámara de Senadores bonaerenses, que hay otras cosas también. Hay leyes de suelos, leyes de arrendamientos, el uso de agua de riego, los fletes, los seguros agropecuarios, las semillas. Hay un montón de leyes sobre las cuales creemos nosotros que podemos acercar mucha información y que creo que hay que discutirla. Realmente es nuestra intención hacerlo. Ahora, ¿por qué existe toda esta preocupación sobre las aplicaciones periurbanas y las normativas que están ustedes hoy tratando? Si existen todas estas leyes, nosotros tenemos en todas las provincias, la Nación tiene una ley ambiental, todas las provincias, primero los disertantes de hoy lo decía bien claramente también. ¿Por qué existe todo esto si existen estas leyes? La Constitución Nacional es muy clara, donde dice que toda la legislación en materia ambiental, perdón, yo soy un ingeniero, me meto en esto, por ahí no hablo con mucha propiedad, pero toda la Constitución Nacional habilita a todas las jurisdicciones menores, ya sean los municipios, las provincias, a legislar en exceso a lo que acorde la nación. O sea, ustedes son los dueños de la legislación ambiental, los municipios, las comunidades son los dueños. Realmente esa fiesta de democracia que decía el otro participante es así. Cada comunidad en su particularidad es la que debe legislar sobre estos temas, y no tengan miedo a hacerlo, y hay que hacerlo de manera informada. Eso es lo que nosotros pretendemos acercar. Pero bueno, ¿por qué existe toda esta legislación y toda esta problemática? ¿Por qué? Nosotros identificamos varios de estos ítems, ¿no? El primero de todo es el desorden territorial. Cada provincia, cada comunidad, cada pequeña comunidad, incluso sus propias áreas periurbanas, tienen realidades diferentes. Yo le acerco, por ejemplo, un caso que sucedió en Mar del Plata, donde se delimitaron leyes, la ley de restricción de aplicaciones periurbanas, y crearon las quintas hortícolas adentro. Y después tuvieron a todos los caballeros horticultura protestando en el Consejo Deliberante. O sea, todas las comunidades tienen sus particularidades, y creemos que eso es una de las causas. O sea, no establecer prácticamente los cursos de agua propios de cada lugar, con las lagunas que tienen cerca, establecer cada particularidad es propio de cada comunidad, ¿no? Y su restricción. Hay también un enfrentamiento, ha quedado cierto resentimiento. Nosotros somos una entidad de productores y yo lo tengo a transmitir. Hay cierto, por ahí, sentimiento dentro de los productores, de un resentimiento de parte de la sociedad. Vamos a tener que por ahí capaz que hasta es mutuo, pero bueno, no importa, nosotros no nos vamos a mudar, vamos a seguir viviendo acá, y la idea es que eso se debata dentro de una propia comunidad, como es un ambiente común. Pero el principal, el que yo le explico más, es lo que también decía primero de los disertantes, es el no cumplimiento de las leyes. El no cumplimiento de las leyes es la principal de las causas que existen en esto. Yo lo asocio mucho también a lo que pasa con las ordenanzas de tránsito. Si tenemos picadas, por ejemplo, en una ciudad, y la solución para evitar las picadas es cerrar las calles, y bueno, creo que en el medio por ahí también tenemos otras alternativas, como por ejemplo poner cámara de burro, un semáforo, un policía, una cámara de seguridad. Hay montones de cosas en el medio en las cuales hasta la prohibición podemos influir. Pero básicamente es eso. Yo me desempeño como ingeniero agrónomo, yo soy de la provincia de Santa Fe, porque a veces estos debates están mucho más vigentes allá, ya incluso creo que vamos a una segunda etapa. Esto está pasando, pero yo en 25 años de actividad profesional, yo soy recibido también de la universidad pública,
creo que que me han exigido una receta agronómica, que me la han exigido, son contados los clientes que me lo han hecho. Y es a partir de toda esta problemática. Y bienvenida sea. Nadie se va a sentir mal por hacer las cosas según la ley. Eso tiene que ser así. Tiene que ser controlado. Tiene que ser obligatorio, controlado, pero controlado en serio. Después vamos a hablar un poco de cómo se pueden controlar ese tipo de cosas, ¿no? Le voy a acercar algunas ideas más de cómo puede ser ello. Bueno, las malas aplicaciones, las derivas. Nosotros desde APRESID proponemos, pero concretamente y con todas las palabras, que el tipo que fumige una escuela con un alumno adentro, no lo tienen que multar, lo tienen que meter preso, se lo digo en serio. Esa es nuestra postura. El tipo que le pasa con un avión arriba de un avión, legítenlo, pónganlo. Nosotros no vamos a estar nunca, un productor va a estar a favor de que se hagan las cosas mal. Lo que nosotros queremos es producir bien y de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas. O sea que las cosas que se hagan mal hay que legislarlas, hay que corregirlas y hay que perseguirlas y castigarlas. Y eso, créanme, por ahí hasta a veces no es necesario esperar legislaciones provinciales o nacionales. Vimos en la municipalidad, lo pueden poner, como el caso de varias comunidades santafesinas, como Venado Tuerto, Carcarañá, donde eso existe. Hay una policía ambiental comunal y hay multas y hay castigos para ese tipo de actividades. Eso tiene que ser corregido. No lo tomen como una cuestión de porque alguien trae, por suerte siempre pasa lo mismo, se pagan justos por pecadores. El que hace una macana la tiene que pagar, pero no todos los productores agropecuarios, y no todos los aplicadores, y no todos los agroaplicadores. Tiene que ser castigado quien corresponde y de acuerdo a la ley. Bueno, malas aplicaciones, derivas, contaminaciones, es cierto, existen. Yo a lo largo de mi vida profesional las he visto, y eso es una culpa, y también tiene que ser castigado. Y hay leyes para hacerlo, y también pueden ser de parte de ustedes esas leyes. No tengan miedo a hacerlo. Desconocimiento, es lo fundamental. Cuando nosotros mostramos a productores de la provincia de Buenos Aires, que por ahí se acercan a nuestra institución, la batería de leyes que existen en la provincia, no las conocen. Es lo mismo que decía el primer representante. La falta de conocimiento es muy grave. Es muy grave y creo que nos debemos todos una buena capacitación previamente a la aplicación de las leyes. Es lo mismo que, vuelvo a la referencia de los accidentes de tránsito. Tienen que ser informadas las leyes antes de poner un semáforo, aquí dicen que van a poner un semáforo, no es lo mismo. Hay que informar previamente a la aplicación de la ley para que no tenga efecto positivo y punitorio. Y bueno, la falta de compromiso, hay mucha falta de compromiso de parte de muchos productores, como ustedes me culpan porque pueden ver, falta de compromiso con este tema de la seguridad alimentar. Y eso tiene que ser corregido, ¿no? Los productores debemos ponernos por ahí de este lado, acercarnos a nuestras comunidades. Eso ha pasado durante mucho tiempo, que han estado de espaldas a los pueblos. Ahora la mayoría de los productores estamos viviendo en los pueblos. Bueno, tenemos que ser parte de nuestras comunidades y una parte activa importante, no solo también para cuando toca pagar impuestos, sino también en las decisiones de nuestras instituciones, ¿no? De todos los organismos que existen. Y bueno, también hay una parte que también nosotros los productores nos debemos dar vuelta y explicarle a nuestras comunidades que bueno, qué es lo que hacemos los productores, qué es lo que hacemos los productores cuando hacemos las cosas bien y cómo lo debemos hacer. Paso a contarles, bueno, nosotros hoy en día ya estamos en muchas de las ciudades que nos toca participar dentro de la provincia de Santa Fe, incluso la provincia de Córdoba, y también provincias del norte, de Chaco, ya estableciendo actividades complementarias para nuestros asociados que por ahí han tenido alguna legislación que les ha restringido el uso del suelo, ¿no? Fundamentalmente, una de las cosas más importantes que nos tiene que quedar en claro es que la producción de alimentos es fundamental para la actividad económica del país y para la productividad y para nuestro futuro también, ¿no? Como país. Voy a referirme ya directamente al documento que hemos elaborado junto con el Ministerio de Agricultura de la Nación, como fue el ministro Yaguá.
con su secretario Vaso, a todas las instituciones que le voy a comentar, el INTA, el Ministerio, bueno, SENASA, también CASAFE, el Colegio de Ingenieros Agrónomos del país, la Federación de Ingenieros Agrónomos, toda una red de entidades del agro que nos hemos juntado para emitir una opinión sobre esta problemática. Y creo que esto fue un hito importante, porque es la primera vez que nos juntamos. Aunque ustedes no lo crean, no es algo habitual en los productores agropecuarios que varias entidades se junten y elaboren algo común, y menos por una entidad oficial, y lamento decirlo, menos también en este momento. Bueno, la consideración de la primera página establece varias cosas que son elementales. Primero, que la consideración del ambiente crece en la sociedad, eso es algo casi hoy de perogrullo y gracias a Dios es así. La utilización de los productos fitosanitarios es fundamental para la producción de alimentos. Yo conozco también la producción orgánica, estuve asesorando a una empresa agropecuaria en la localidad de Arias, en la ciudad de Córdoba, y bajo esa certificación, y conozco también el tipo de la producción. Y créanme que cuando digo que es fundamental para producir alimentos en cantidad y en calidad. Se puede producir alimentos en forma orgánica, pero no en cantidad y calidad, como creemos nosotros, para la responsabilidad que tenemos de una población creciente y una actividad económica de la cual Argentina es dependiente. Los centros urbanos han crecido sobre las áreas agrícolas. Me gusta siempre tomar un ejemplo que sucedió y sucede en la localidad de Santa Fecina de Venado Tuerto, que hay una agronomía afuera del pueblo, estaba bastante afuera del pueblo, que diría casi 2 kilómetros, y la renovación de las habilitaciones para los expendios de agroquímicos, según la Ley Provincial de Santa Fe, 2073, es anual. Un año se le instaló un centro de tratamientos oncológicos al lado, un hospital, al lado de la agronomía. Y bueno, cuando lo fue a renovar al año siguiente, le dijeron, no, usted no puede porque tiene un hospital al lado, pero yo estaba primero. Bueno, esos son casos que pasan en la realidad. Y eso tiene que ver también con el ordenamiento territorial. Cuando se establecen los límites urbanos de un pueblo, es lógico que también los pueblos crezcan y pueden ser corridos, pero así como existen los parques industriales, como existen parques industriales alimenticios, hay varios lugares donde esas cosas están separadas, no se puede haber una industria metalmecánica al lado de una fábrica de galletitas. Bueno, creemos también que sería lógico establecer alguna área de la ciudad para que en un plazo casi ya se puedan establecer zonas donde las agronomías puedan instalarse y cumplir con los requisitos de los depósitos que también el representante previo nombró, que era la norma de CASAFE sobre los productos, sobre los despachos de productos agroquímicos. Eso puede ser perfectamente legislado y con tiempo y forma se puede establecer. Y la forma en que los centros urbanos crecen, bueno, eso ya es un tema que no nos gustaría meter, no somos especialistas en urbanismo, pero bueno, creemos que también debe ser de alguna forma visto para no pasen cosas como las que les conté que han pasado en otros pueblos como en Venado Tuerto. Y después una de las cosas que también hace este documento de pautas es definir qué son urbanos, porque también hay pueblos que han sido caprichosos en ese sistema, permítanme esa palabra de calificación, pero creemos que la zona urbana es hasta donde la municipalidad realiza servicios efectivos, o sea, hasta donde le juntan la basura. Si el camión de la basura pasa por la puerta de la casa de alguien, eso es zona urbana por más que esté en el medio del campo. Y si no pasan y no tiene servicio, no tiene luz, ni agua, ni gas, bueno, eso, definámoslo con las propiedades de las palabras, eso sería una zona urbana. Y bueno, también el documento define buenas prácticas agrícolas, ¿no? Lo más importante, acá hubo un pequeño debate a través de las preguntas y demás, es definir los términos con los que hablamos. Nosotros creemos que la palabra fitosanitario es la palabra que hay que usar. Los productos agroquímicos tienen esa función, no deberíamos hablar también de medicamentos. Los productos son fitosanitarios, son para control
y protección de los cultivos. Agroquímicos versus fitosanitarios, granos versus alimentos. Hay varios, los productores agropecuarios en estas zonas, hay mucha gente que dice sojeros, pero básicamente queremos redefinir la palabra del productor agropecuario como productor de alimentos. Eso es la misión fundamental de todos los productores agropecuarios. Esa es nuestra integración a la comunidad. Nosotros somos productores de los alimentos que comemos todos los días. Bueno, determinan las buenas prácticas. Eso es una convención, y creo que es una realidad, ya lo hemos visto también en otros de los disertantes. Los productos fitosanitarios no son inocuos. Eso es una verdad también de perogrullo. No son inocuos. Eso saquémoslo de la cabeza y pongamos las cosas como son. No son inocuos. No es agua bendita, no es algo que tenga que por sí sea algo tóxico para la gente. Cumplen una función que son la protección y el cuidado de los cultivos, que después son los que producen nuestros alimentos. La toxicidad de un producto fitosanitario siempre es determinada por la concentración en que se encuentra y por la exposición que tuvo esa persona. Y la toxicidad también siempre es determinada por el producto. Cuando uno define agroquímico o fitosanitario, para que ustedes entiendan, dice los productores de todas estas disertaciones, está hablando de una familia de 25 tipos de productos, familias químicas, ¿no? Estamos hablando de ácidos, de bases, de sales, de ésteres, de gases, de productos orgánicos, de productos biológicos, de alcoholes, de fenoles. Estamos hablando de una gran cantidad y familias de productos químicos, que todas tienen propiedades diferentes. Cuando decimos los agroquímicos provocan determinados efectos, debemos decir cuál es el que lo provoca. Todos sabemos que, por ejemplo, el 2,4-D, que es un producto que se utiliza, es volátil. Es volátil. Pero hay otros que no lo son. La resina no es volátil. Hay otros productos que se pueden regular y aplicar en determinados lugares y en determinados lugares no. Y eso es una buena práctica agrícola. Una práctica agrícola recomendada en función de las propiedades físicas, físico-químicos de cada producto, es lo que hay que hacer. Es lo mismo que hace el médico. No le da cualquier remedio a cualquier enfermo. Hay un remedio específico para cada situación y un productor en una zona periurbana es una situación especial. Entonces no se le puede recomendar a ese productor un producto fitosanitario que sea de banda roja o banda amarilla, que son productos altamente tóxicos y que tienen problemas. Hay que aplicar productos que sean verdes o inocuos para la sociedad, que hay algunos. Entonces, toda aplicación de productos fitosanitarios debe ser reglamentada y aplicada bajo una receta. Eso es lo primero. En líneas generales, se debe trabajar siempre de acuerdo a las buenas prácticas. Ya dijimos que son las rotaciones, manejo integrado de plagas, o sea, aplicar solamente cuando existe la plaga, no preventivamente. La rotación y la reposición de cultivos. Eso es, en términos generales, cómo se debe trabajar con buenas prácticas agrícolas. Pero hay zonas en que se debe prestar mayor atención. Y esos son lo que se llaman zonas buffer o de amortiguamiento, que es lo que ustedes están hoy tratando de reglamentar. El documento hace especificación a esa zona y habla concretamente de las posibilidades que hay para legislar particularmente para ese lugar. Una de las otras cosas que hace el documento de la Jota es determinar, que después vamos a acercar a la copia, es determinar los responsables de las aplicaciones de agroquímicos. Hay muchos responsables. Vamos a empezar por el que nombramos primero, los municipios y las comunas. La legislación nacional, provincial, es muy clara. La legislación ambiental está en manos de la entidad más pequeña, o sea, de las comunas, de los municipios y de todas las entidades locales. Y la primera es limitar, como ya dijimos, las zonas urbanas y rurales, mediante diferentes recursos. Pueden ser hasta límites físicos. Existen lugares en Santa Fe que tienen esas mangas de aviones en lugares que determinan el límite urbano de la sociedad, de las ciudades, y señalización especial. Este lote fue fumigado, este lote corresponde a una área periurbana, este lote que ya pasa al área urbana. Hay lugares, municipios del país que lo están haciendo y es una práctica perfectamente recomendable. Y proveer a todo el mundo, a los aplicadores y a los productores, de esos mapas, que identifiquen claramente en qué área está, que la persona esté realmente informada en qué zona se encuentra, prácticamente.
usted está aquí, esos mapas que tienen la fecha, bueno, uno de ellos. Después, una de las cosas que también hablaba, que el expositor previamente se refirió, es la deriva primaria, lo que comentaba el anterior, es monitorear las condiciones meteorológicas. Existen en muchas comunidades locales, en municipios como en Córdoba, en Santa Fe, en Chaco, y algunas también acá en la provincia de Buenos Aires, los invito a acercarse hasta la ciudad de Alberti, aquí sobre la ruta 5, y también lo tienen. Existen policías ambientales en la ciudad, que existen integradas por 1, 2, 3. Lamentablemente el número va a depender de la cantidad de lotes con problemas que haya. Y muchas veces, como ocurre en Alberti, esa persona se sugirió, por ejemplo, que fuera solventada por los productores, pero yo creo que eso no es correcto. Es un engaño. Eso tiene que ser solventado por el resto de la comunidad. Y también vuelvo a la funcionalidad de esa policía. Tiene que ser alguien, con todas las palabras, vigilante. Tiene que ser alguien que vigile y que se dedique especialmente a esto y que tenga poder de policía y poder de... Hay muchos lugares que ha sucedido en otros pueblos que vecinos que viven cerca de la zona rural, que fueron por ahí con aplicaciones cercanas a sus casas, que llaman a la radio, eso sucede a menudo en muchos lugares, quejándose de las aplicaciones, y con la acción de estas policías comunales, esa tendencia ya ahora las personas no llaman más a la radio para que eso salga, llaman al policía comunal y esté informado. Incluso la misma gente de la radio dice: señora que llamó a la radio por este problema, por favor dedícase a la policía comunal, al número tal, y se le informa de esa manera también a la comunidad. Eso es una práctica recomendada y que nosotros sustentamos. Esa policía comunal también tiene que estar capacitada para monitorear condiciones ambientales. Puede incluso, hay ciudades, eso se hace, en que las aplicaciones deben ser avisadas con 48 horas. O sea, si yo voy a aplicar un lote que está en una zona por fuera de la restricción, y que también se puede legislar para que sea con alguna restricción más, se le informa que esa persona tiene que presentar la receta de la aplicación y solicitar el permiso para que esa aplicación sea realizada. Y la policía comunal puede rechequear esa receta, ver si el producto, por ejemplo, es volátil, si se fija el suelo, si tiene qué particularidad tiene, y hasta poder denegar ese permiso y pedir que se aplique otro producto, por ejemplo. Esas son soluciones que también existen a lo largo del país. Bueno, generalmente son profesionales los que se contratan para este trabajo, pero bueno, hay casos que solamente son de vigilancia. Bueno, comentar la plantación de cortinas forestales. Las autoridades provinciales deben llevarse registros, los registros de los aplicadores, de los productores, habilitar y verificar los equipos de aplicación. No todos los equipos de aplicación funcionan bien y funcionan para las mismas cosas. Hay como todos los remedios, siendo venosos y por vía oral, los equipos de fulminación deben ser verificados, así como existe la verificación técnica, deben ser verificados para que puedan cumplir su función de manera correcta, y más sobre todo donde hay problemas como en estos casos. Bueno, controlar y fiscalizar a todos los aspectos. Nosotros creemos que esto con control y con policías militares hay una gran posibilidad de que estos conflictos con el imperio de la ley, justamente, que estos conflictos se resuelvan. Los productores siempre tienen que contar con el asesoramiento, pedir la receta, estar registrados, informar a las aplicaciones, almacenar. Los productores también deben almacenar los productos de una forma segura. Lo mismo que se le pide al que lo vende, nosotros creemos que los productores también deben tener depósitos de la misma manera, con las mismas exigencias técnicas que se le piden a los expendedores. Bueno, los ingenieros agrónomos, por supuesto, deberían estar capacitados, y eso es responsabilidad de los colegios de ingenieros, extender esa capacidad y habilitación. En Santa Fe, por ejemplo, los ingenieros agrónomos deben realizar un curso obligatorio cada 2 años, cada año por medio sería, que los habilita, y si eso no existe no pueden extender recetas. Existe un registro para eso, muchos pueblos se lo exigen. Considerar ventanas de aplicación. Mucho se habló, por ejemplo, aquí de las escuelas. Una de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, que solucionó mucho el tema de las escuelas,
es que la mayoría de las aplicaciones de productos fitosanitarios son en verano, como bien decía uno de los queridos expositores, y hay muchas escuelas que durante el verano están completamente cerradas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ahí permitir aplicaciones solo en momentos en que no haya personas o incluso con tiempos de carencia. En muchos lugares hay muchos remedios y muchos productos fitosanitarios, veterinarios que se aplican con carencia para el consumo humano. Bueno, creemos que también hay aplicaciones que deben ser hechas con carencia en momentos que no hay personas y con varia anticipación. Optar, por supuesto, por los fitosanitarios de no haber bueno. En base a eso, el documento recomienda zonas de restricciones, que son de 100 y 200 metros. Nosotros hemos hecho también varias determinaciones prácticas, hemos tenido equipos que se han aplicado en condiciones ambientales óptimas. Y bueno, yo también he tenido la oportunidad de viajar, hemos viajado a presentar la Siembra Directa Argentina este año a Alemania en la Semana Verde que se realiza allá. En Argentina, en realidad, somos muy conocidos por la práctica de la siembra directa en todo el mundo. A todos lados nos invitan a hacer conferencias y ver cómo fue el caso argentino. Y una de las cosas que uno ve cuando va a Europa es justamente que uno abre la ventana y tiene el cultivo al lado. Eso existe y bueno, si bien hay a veces algunos conflictos, por lo general eso no sucede. No sé si tengo tiempo que... Bueno, sí. Son bastantes. Para no verlas todas juntas, leo 3, contestamos, lo hacemos de esa forma porque si no después se pierde también el hilo de... los envases agroquímicos deberían traer publicidad preventiva como los paquetes de cigarrillos, deberían suspenderse las clases en las escuelas rurales hasta tanto no haya controles efectivos. No solo pedimos reglamentar las distancias, hablamos de soberanía alimentaria. ¿Comparte la idea de soberanía alimentaria? En el punto de redacción documento base de aplicación periurbana, la consideración sobre el medio ambiente está creciendo en la sociedad. ¿Puede hablar de eso? ¿Explicar? Bueno, no. Las respuestas sí, la consideración sobre el medio ambiente en la sociedad está creciendo y está bien que así sea. Creo que es algo bueno, positivamente. Y me parece algo buscable incluso. Nosotros también nos gusta hablar de la sustentabilidad. La sustentabilidad tiene que ser de 3 maneras: económica, ambiental y social. Económica, ambiental y social. De nada sirve obligar a un productor a producir algo que después no puede vender y se muere de hambre. Eso no va a ser sustentable en el tiempo. Eso es así. Deberían tener publicidad como los paquetes de cigarrillos, perfectamente, es así. Eso podría ser una buena medida también. Incluso hace poco tiempo las bandas de colores que tienen todos los productos fitosanitarios fue obligatorio agrandarlas, o sea, hoy son más grandes, pero podría ser también, incluso creo que la publicidad de la radio, que ustedes me escuchan, dice que usado incorrectamente puede ser perjudicial para la salud y el medio ambiente cuando hace propagandas en todas las radios nacionales. O sea, eso es perfectamente factible. Y hasta que no han sido reglamentadas las distancias, hablamos de la soberanía alimentaria, hasta que no haya clases, hasta que reglamenten la distancia. Yo diría que la maestra o la persona o lo que sea, a mí me ha pasado en mi vida profesional, yo creo que vale la pena, y me ha pasado esta misma semana pasada en la localidad de Arrecife, en Guineo Portela, y yo le terminé parando al equipo aplicador y diciendo: vení, vamos a hablar con la maestra, acercarte y poner a la maestra en orden. Y el tipo entendió, la persona, el aplicador entendió que eso no está bueno, no es algo bueno aplicar un producto sin condiciones controladas y cerca de una área controlada. Eso no debe ser así y en eso estamos totalmente de acuerdo. Y sobre la soberanía alimentaria, obviamente yo creo que
nosotros somos un país exportador de alimentos. Lógicamente, y tenemos los famosos 4 climas. Hablar de soberanía alimentaria en Argentina suena algo, país productor de alimentos suena algo por ahí forzado. Nosotros tenemos que también tener en cuenta que hay muchos países del mundo en que no son soberanos alimentariamente, que no se autoabastecen de alimentos. Hay sobrados ejemplos de países que son industriales y que tienen que importar la mayoría de sus alimentos. Por nombrar a China, que es nuestro principal comprador. Si querés, también podemos hablar de una soberanía alimentaria global, pero es para otro debate. Sí, después hay algunos que tienen que ver. La Tierra existe desde millones y millones de años antes que el hombre. La Tierra no nos necesita, nosotros no somos nada sin la Tierra. ¿Qué valor tienen los seres vivos según el modelo industrial que usted sustenta? Que tendría que ver con la soberanía alimentaria? Quiero tratar de agrupar. Hoy en día hay cada vez más sembradíos de monocultivos porque hay cada vez más hambre en el mundo. Serían eso por ahí que podrían enganchar desde ese lado. Hay otros ¿qué grado de validez tienen las pautas del periurbano si no participan en sectores de ambiente, biólogos, salud, educación y organizaciones sociales? Y por qué en la elaboración del documento de recomendación no se dio participación a referentes de la salud y ambientes gubernamentales o no gubernamentales, obviando totalmente sus visiones. Y hay otro que el mundo se va con el miedo, se va con información o con cambio de prácticas. Esas, y una última que es cómo se controlan las derivas secundarias. Bueno, no voy a acordar todo. Bueno, pues parame, si querés voy bien y hago como ya. Sí, rapidito, ¿verdad? Nosotros, una de las partes de las buenas prácticas agrícolas es la rotación de cultivos. Nosotros desde APRESID no valoramos la no rotación de cultivos. Nosotros creemos que hay que sembrar alternativamente varios cultivos por muchísimas razones. Esa es la buena práctica. Estamos totalmente de acuerdo en contra del monocultivo. Lamentablemente hablamos recién de la sustentabilidad económica, muchos productores son empujados también con un déficit, creemos también por la ley de alquileres de Argentina, a hacer siempre el mismo cultivo. Pero como les decía, hay muchos otros ámbitos sobre los cuales legislar. Recién el disertante previo traía una batería de leyes del tema ambiental que es la Cámara de Senadores de la provincia. Bueno, nosotros también tenemos un montón de leyes que hacen a una visión integral de la agricultura argentina desde el punto de vista de la sustentabilidad. Sí, la Tierra existe desde hace millones y millones de años y no hay más, es la que hay. Dios no va a ser más, es la que hay, la única que tenemos que manejar y la que tenemos que cuidar. Nosotros por eso valoramos tanto el sistema de siembra directa que controla la erosión, que es la forma más importante de perder la tierra cultivable. La erosión es tierra que se va y no vuelve más. O sea, es la tierra que se va al río y se la lleva al río al mar. Es la tierra que se la lleva al viento y se la lleva al viento a lugares donde no es productivo. A la tierra que barran las señoras en la casa. Nosotros creemos que la siembra directa es una forma sustentable de producir durante muchas generaciones. Por eso es que creemos que la tierra sí existe hace millones y millones y tiene que seguir existiendo porque cada vez nosotros vamos a hacer más. Bueno, ¿qué valor tiene el ser vivo? Bueno, ya algo explicaba de la función que tenemos de producir alimentos para el resto del mundo también. En la elaboración del documento fue, yo creo que un primer paso. No es exclusivo de la convocatoria a los sectores de la salud y los sectores ambientales. Eso no trata de mostrar una verdad revelada. Es la visión que tenemos los sectores vinculados a la producción sobre este tema, obviamente. Y permítanme decirles que ya no se dice más de mitad de la biblioteca y mitad de la biblioteca, sino que si ustedes googlean todos estos temas, van a encontrar la mitad de la referencia de Google de un lado y la mitad de la referencia de Google del otro. ¿Cómo se controlan las derivas secundarias? Rápidamente, yo creo que agroquímico es una palabra general, ya lo explicaba relativamente.
creo que hay productos que son con derivas volátiles, como puede ser los 4D, el este, que está prohibido en algunas provincias argentinas, pero como en todas las provincias del norte de Argentina están prohibidos. Y eso es perfectamente factible por la temperatura que existe allá. O sea que creo que hay un producto para cada lugar y para cada zona, y creo que, como les decía antes, ambientalmente cada comunidad debe mostrar su marco. Rápidamente de vuelta. La deriva secundaria, sí, eso que decía. No, hay productos y productos. Hay productos que tienen y productos que no tienen. Eso puede ser también reglamentado y hasta recetado por el profesional interveniente. O sea, esa misma condición.